A esta hora de la tarde, la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna presenta su programa Gracia y Verdad. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa Gracia y Verdad de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Pastor Oduber, le agradezco nos inicie en oración. Sí, vamos a orar para darle inicio a este espacio. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú nos has dado, Señor, la facultad maravillosa de la inteligencia, del pensamiento y de una conciencia, Señor, que refleja, Padre Santo, tus mandatos y tus atributos divinos, Padre. Te damos gracias por ese don inmerecido y te pedimos que nos ayudes a ser buenos mayordomos, Señor, también sobre nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos una cordial bienvenida en esta hora de la tarde a todas aquellas personas que nos están sintonizando. El Señor les bendiga. También damos pues acá una bienvenida en la mesa de trabajo al pastor Oduber Miranda. Pastor Oduber, bienvenido. Sí, gracias. Siempre es un placer poder estar de nuevo acá compartiendo. Y bueno, vamos a abordar hoy un tema que es bien interesante. Así es, un tema, y Bobby que nos acompaña acá en el control de los equipos. Le damos pues ese caluroso abrazo en el amor de Cristo. Bueno, el tema del día de hoy, estamos continuando con el tema de la santificación. En los dos programas anteriores estuvimos viendo qué es y qué no es la santificación. En el día de hoy el tema es la santificación de nuestros pensamientos, la mente de Cristo. Pero antes de iniciar el tema, vamos a invitarles que se comuniquen con nosotros si tienen alguna inquietud sobre el tema que se está tratando, algún motivo de oración y tal vez algún aporte. Se pueden comunicar al teléfono de la emisora 349-3929, 349-3929, al celular 320-546-5636, y también pueden estar conectados en Facebook en la emisora Radio Tropical de Barranquilla. Así que están cordialmente invitados a que comuniquen con nosotros. Bueno, Pastor Oduber, hemos estado tratando, como decíamos, qué es y qué no es la santificación. Pero hoy el tema es sobre nuestros pensamientos y la mente de Cristo. ¿Qué relación existe entre los pensamientos y la santificación, Pastor? Sí, ese es un tema importante porque lamentablemente hoy dentro de la iglesia y en general en el mundo actual se está perdiendo incluso el valor de lo que es el pensar rigurosamente y la lógica y todo lo que es el pensamiento que sea meticuloso y que sea realmente, digamos, de provecho. Incluso ese panorama que hoy vemos en la sociedad, donde haya un rechazo del uso de la mente para desplazarlo por el emocionalismo, ha entrado también a la iglesia y la iglesia ha comenzado a despreciar el ejercicio del estudio, del pensamiento, de la mente en sí, que es un don de Dios, y lo ha ido reemplazando por unas manifestaciones de espiritualidad más mística, más basado en la experiencia, y que deja de lado, digamos, el análisis, el pensamiento, la estructura lógica de razonar. Entonces, como un ejemplo en las iglesias, esto que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con las muchas experiencias que en principio ni siquiera se evalúan. Ajá. Todo lo que hoy muchas personas creen
en el mundo evangélico que todo lo que llega a su mente proviene de Dios y por lo tanto esa idea que él tiene es una guía infalible y que debe como cuando ejecutarse. dice que Dios me dijo o me vino a mi pensamiento esto. Sí, y eso no se evalúa. Ajá. Simplemente la persona cree que todo lo que viene a su mente, que él no se explica de dónde procede, procede de Dios y ya. Y eso es algo, bueno, bastante peligroso, porque la misma Escritura nos llama a probar todos los espíritus y eso nos incluye a nosotros. Porque sabemos que la mente hoy, la mente que nosotros poseemos hoy ha sido afectada por la caída. Por lo tanto, todas nuestras inclinaciones, nuestros pensamientos o la dirección de nuestra mente debe ser evaluada. Y eso es algo que la sociedad occidental está perdiendo. Como hablábamos ahorita, ¿qué más, Carlitos? Muy buenas tardes, hermano Carlos, Llegó diácono tarde de todo. nuestra iglesia, bienvenido. Solo sirve este micrófono. Entonces, decíamos que hoy la persona no se detiene a pensar sobre lo que está pensando. Sí. No hay una evaluación, sino que hay como falta una etapa en el actuar. La persona se le viene algo a la mente, impulsivamente reacciona y ejecuta, cuando realmente la persona que se le viene algo a la mente debería evaluar eso que está pensando de la luz de la palabra de Dios para después ejecutarlo, después de que lo ha filtrado y se ha dado cuenta, aunque parezca un trabalenguas, no estamos habituados a pensar sobre lo que pensamos, a meditar sobre las ideas que se vienen continuamente a nuestra mente, ni por qué reaccionamos como reaccionamos. Y eso está creando una sociedad acelerada, impulsiva, desordenada en su mente, y eso tiene una cantidad de consecuencias prácticas en muchos aspectos. Vivimos una vida desordenada afuera en lo que hacemos a diario porque tenemos una mente desordenada. Es importante tocar esa parte, o sea, la gente piensa, te viene el pensamiento a la mente e inmediatamente ejecuta, y uno tiene que los pensamientos, analizarlos, meditarlos a la luz de la palabra, sí. Claro. Y después actuar. Hermano Carlos, ¿tiene algún comentario sobre eso? Porque es un tema bastante, porque casi siempre vienen nuestros pensamientos y uno actúa. Sí, es importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Es importante que tengamos muy presente lo que acaba de decir el pastor Oduber. Y es que nosotros tenemos, para hablar de nuestros pensamientos, tenemos que tener muy presente algo, y es corazón y mente. Corazón y mente. Corazón y mente. ¿Y qué diferencia entre corazón y mente? Sí. Se dice que del corazón sale todo. Así es. Del corazón salen todas las cosas. Así como salen las cosas pecaminosas, también sale esa fe por el Señor. ¿Y qué hay en nuestros corazones? ¿Y qué hay en nuestros corazones? Una muy buena pregunta. Ajá. Nosotros tenemos un remanente de pecado. Ajá. Y muchos dirían, bueno, entonces con ese remanente de pecado de nuestro corazón hacia nuestra mente, lo único que saldrían serían cosas negativas. Pero no, el Señor es el que hace la obra en tu corazón. O sea que por naturaleza el hombre tiende a hacer cosas malas. Sí, tiende a hacer cosas malas. ¿Sí? Desde el Génesis se dice que la inclinación del corazón del hombre es de continuo al mal. Y habría que hacer una precisión ahí también de cómo se entiende en la Biblia corazón. Porque bueno, en nuestra cultura... Corazón y mente. En nuestra cultura la idea de corazón está asociada precisamente hoy a la irracionalidad de las emociones. Y realmente en la Biblia no es así. Al contrario, el corazón es el lugar donde reside todo, pero está más asociado a los procesos de pensar, de racionar, de comprender, de todo eso. O sea que es muy diferente. Hoy cuando se habla de corazón, se habla de un sentimiento, y un sentimiento pues que no tiene una muy base. Emotivo. Sí, más que todo emotivo. Y así se está construyendo la espiritualidad de muchas personas. Por eso es importante el tema de ver qué relación tiene la santificación con nuestra mente. Por lo que decíamos, si nosotros no tenemos una mente ordenada, no vamos a tener una vida ordenada, por obvias razones. Entonces, o sea que nuestros pensamientos se pueden ordenar.
nuestros pensamientos somos responsables de ordenarlos porque no se van a ordenar solos. Claro, sí. Y ahí viene otro concepto que se ha olvidado mucho y es el tema de la mayordomía. Siempre hablamos de la mayordomía y hablamos de la mayordomía de los objetos, de cosas, de mis posesiones y todo eso. Pero nosotros debemos ser mayordomos de nuestra mente. Nosotros debemos aprender que tenemos una responsabilidad de cómo formamos nuestra mente y de cómo pensamos. Eso también, porque el concepto de mayordomía tiene que ver con todo lo que es un don. Y nuestra mente es un don. Y es un tesoro valioso que el Señor nos ha dado y que no estamos administrando bien. Porque la llenamos de basura, porque no la cultivamos, porque dejamos que nuestros pensamientos vayan como jinetes salvajes por ahí para todas partes sin ubicarnos. Todo eso evidentemente que nuestra sociedad está afectando terriblemente. Bueno, pero ahorita hablaba sobre la diferencia entre corazón y mente, pero bueno, se desvió por la cuestión sobre los pensamientos. Ahora, usted explicaba el corazón y qué es la mente, o sea, ¿qué diferencia hay? Digamos que el término corazón en la Biblia es algo completo, o sea, describe el ser del hombre, la vida interior del hombre que incluye esa parte de la mente. Pero digamos que hay algo muy curioso en la Biblia y quiero que veamos el texto de Romanos en el capítulo 12, en el versículo 2. Quiero comenzar desde el 1 por esta razón que vamos a ver. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Te mire que habla de la corporalidad, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la mayoría de las Biblias, bueno, en esta traduce racional, creo que todas traducen el espíritu de vuestra mente. No, pero al final del primer versículo, ¿cómo dice en Romanos ahí? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este mundo. Ahora, antes habla de vuestro culto racional. Después dice que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Ahí es transformando nuestra mente. Transformando nuestra mente. Sí. No sé si Carlito... nuestra mente no es y lo decía aquí muy bien el pastor, nuestra mente no es una sofisticada computadora de procesamiento de datos y que simplemente te arroja inmediatamente una respuesta. Nosotros como seres humanos imperfectos, cuando nos llega información, tendemos a reaccionar ante ella, o sea, a no pensar, como lo estamos diciendo ahora, a no mirar qué es lo que debemos decir, a pensar en nuestros pensamientos, como lo decía el pastor Oduber. O sea, saber que antes de yo expresar algo, pues debo pensar que eso que voy a decir, cómo está a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia. O sea, ¿qué de lo que voy a decir es agradable o no agrada al Señor? O sea, ¿qué de lo que estoy diciendo no es algo que el Señor quiere para nosotros, para nuestra vida, para la iglesia, para la comunidad, para todos nosotros? Eso es importante que lo tengamos muy presente. O sea, es importante que tengamos presente que como seres imperfectos que somos, pues tenemos que valorar antes de hablar lo que decimos. O sea, que eso tenga algún asidero en lo que queremos decir. Esa parte que decía Carlos es muy importante porque nosotros normalmente asociamos mente al tema de el cerebro. El cerebro como el órgano, digamos, la parte orgánica que evidentemente nos ayuda a pensar. Nosotros como cristianos tenemos una antropología también diferente. Vemos que el cerebro o el cuerpo humano no es simplemente una máquina, sino que tiene una dimensión espiritual. Y eso incluye nuestra mente. Efesios, en el capítulo 4, versículo 20, dice, pero vosotros no habéis aprendido. Nótese la parte de aprender, el ejercicio de la mente. Así a Cristo,
O sea, aprendemos sobre Cristo por medio de nuestra mente, aprender, esa función. Si en verdad la habéis oído, la razón, el escucha, habéis sido enseñados en él. Así que la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, miren aquí cómo conecta antigua manera de vivir con la forma como antes pensábamos. Despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Entonces, cuando se nos vienen esos deseos y los racionalizamos y pensamos que son legítimos, si no los evaluamos, estamos en el molde de la antigua manera de vivir. Dando gusto al deseo de uno. Como decíamos, la mayoría de las personas no piensan casi nunca que su pensamiento lo puede engañar. Que su percepción lo puede engañar, porque Corintios, por ejemplo, dice que nosotros nuestros sentidos pueden llegar a ser extraviados y la forma como vemos un evento podemos llegar a comprenderla diferente a como es en realidad, pero nosotros muy pocas veces nos detenemos a analizar esa posibilidad. Claro. Simplemente, no, eso así lo vi, eso fue así. Lo debo hacer. Es verdadero, y resulta que está la posibilidad de que mi propia naturaleza pecaminosa me esté engañando. Por eso dice, pero renovaos. Y mira lo interesante, que no dice solamente pues en tu mente, sino que dice en el espíritu de vuestra mente. ¿Significado? Que la mente no es simplemente la parte, digamos, material o cerebral, sí, sino que nosotros tenemos un espíritu y esa parte espiritual nos ayuda también a comprender esa realidad. Y debe ser renovado. Y debe ser renovada la mente para ver las cosas como Dios las vería. Por eso él comienza diciendo, ustedes no aprendieron así a Cristo. Cristo es, digamos, el elemento clave del discernimiento cristiano. Cuando yo voy a tomar una decisión, yo debería preguntarme, si fuera el Señor, ¿qué decidiría? ¿Qué haría Cristo? Sí. Y ahí yo voy ejercitándome en pensar como el Señor pensó. Pero ¿qué necesito para saber cómo pensaría Cristo? La Biblia. Pero hay algo, pastor, que diariamente viene a nuestra mente, una cantidad de pensamientos y cómo voy a hacer yo, cómo se hace. O sea, si llegan a nuestra mente cantidad como para yo ir, ¿cómo haría Cristo con esto? O sea, de esa transformación de la que hablamos, tanto de la mente como de nuestro corazón, debe ser en doble vía. En algún momento leía que esa transformación no solamente debe ser de afuera hacia adentro, porque tú puedes ser una persona que no dices cosas malas ni nada contra el Señor, pero tampoco cumples la ley del Señor. Entonces, no solamente debe ser con lo que dices, sino que de adentro hacia afuera también, con lo que haces, para que demuestres que entonces sí tienes esa transformación, sí te has despojado de ese viejo hombre, de lo que decía el pastor. Entonces, esa transformación no solamente la hace el Espíritu, la hace solamente para que tú expreses, no expreses cosas que vayan en contra del Señor, no. Esta transformación también debe ser de adentro hacia afuera, para que lo que salga de ti y todas aquellas cosas que hagas, aunque no lo hagas con la intención de que los demás te estén viendo lo que tú estás haciendo, sea de acuerdo a lo que el Señor quiere. Eso es lo que implica esa transformación y ese despojado de ese viejo hombre. Es algo así como dice en Proverbios, que tengo aquí, 23:7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por la figura que usa la poesía hebrea de la totalidad. Ajá. O sea, el Señor lo dijo también cuando dice, de lo que hay en el corazón, habla la boca. O sea, de lo que tenemos en el interior, que es la imagen del corazón y obviamente de la mente, eso lo terminamos expresando. ¿Qué sucede? Y también de lo que hay en el corazón llega a nuestro pensamiento. Ajá, habla la boca, o sea, las acciones son el resultado de ese mundo interior. Y ahí es donde está lo complicado. Hay ese mundo interior, digamos, que ya tiene está enfermo, por poner un ejemplo. El pecado que tenemos adentro ya nos predispone al engaño, a pensar mal, a toda esa cantidad de cosas. Y además de eso,
hay elementos externos que también afectan. Entonces, lo que preguntabas hace poquito, ¿qué hacer ante eso? Hay varias cosas que uno tiene que comenzar a hacer. La Biblia, por ejemplo, llama al creyente a meditar. O sea, la meditación es un ejercicio de autoevaluación a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 7, le dice: examina o medita bien lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Entonces, hay dos cosas ahí. Examina lo que yo te digo, piensa. Él decía, lee lo que te estoy escribiendo detenidamente, piénsalo, analízalo. Medítalo. Pero la conclusión a la que va a llegar Timoteo no debe ser solo la que procede de la mente, sino el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, el creyente, digamos, tiene interiormente también el Espíritu Santo que le guarda para que su mente no se desboque. Pero eso no nos exonera digamos, de la mayordomía de la que hablábamos y del dominio propio del que hablábamos. ¿Qué sucede? Nosotros, haciendo como una analogía, nuestra mente es como si fuera un rompecabezas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que las personas tienen las piezas pero nunca las arman. Y la mente se convierte en una cosa confusa. ¿Por qué? Porque no tienen un ancla. No tienen algo donde afianzar esa verdad. No hacen puntos como de amarre. Si yo tengo una verdad, todo lo que entra a mi mente, yo lo debería filtrar por ahí. Y esa ancla dice, no, esto no cuadra, esto debe... Pero las personas normalmente no hacen eso, consumen información y todo lo que nos llega por propagandas y todo, y no se detienen a hacer eso. Y es como si uno cogiera un computador y lo llena de basura. ¿Qué va a arrojar? Basura. O sea, que depende, nuestros pensamientos, depende de lo que nosotros guardemos en nuestro ser. En nuestro ser, sí, depende mucho de lo que nosotros expresamos, normalmente día a día, de acuerdo a todo aquello que nosotros hemos guardado durante todas las experiencias de nuestra vida y todo aquello que nos ha parecido que es significativo, pero aunque para nosotros como seres humanos puede ser significativo, si lo hacemos pasar por ese filtro, puede decir que eso no es significativo, que eso no le agrada al Señor. Hay que tener muy pendiente eso, porque nosotros recibimos, como decía el pastor, nosotros recibimos diariamente. De pronto ni siquiera somos estudiantes, ni siquiera somos personas que estamos al frente de un libro o algo, pero somos personas que diariamente donde estemos estamos recibiendo información y estamos recibiendo actividades que nos pueden marcar, que pueden ser significativas para nosotros. O sea, eso que sucedió para mí, vale, yo lo puedo aplicar, pero ¿cómo lo voy a aplicar si no primero no lo paso por el filtro que es la palabra del Señor? O sea, ¿por qué primero no pienso, eso pasarlo por las escrituras y determinar si eso es lo que le agrada al Señor o no le agrada al Señor, si yo estoy agradando al Señor con mis actos o no lo estoy haciendo? Eso es importante. Sí, es importante, con qué llenamos nuestra mente. Sí. Pero de todos modos, con tantos pensamientos que llegan a ella, hermanos, ¿hay algún método que nos ayude a esto, a controlar? Porque la verdad es que de pronto a mí no me gustaría pensar mal. Sí, ¿por qué? Porque yo sé que tengo un Dios que es santo y que hasta con mis pensamientos le ofendo. Entonces, no me gustaría que llegara a eso. Pero hay algo que tú no puedes evitar y es que estamos en un mundo en el que ese tipo de situaciones van a llegar a tu vida. Y depende ya entonces de ti, de lo que ha hecho el Señor en tu vida y en tu corazón y en tu mente para filtrar y poder expresar las cosas que son y poder apartar entonces lo que no le agrada al Señor y poder entonces sí tomar lo que sí le agrada al Señor. Eso es lo que debemos, y orar incesantemente, porque si no nos comunicamos con el Señor, pues obviamente ¿cómo podemos expresar o cómo podemos pensar de que lo que estamos haciendo le agrada al Señor si no conocemos su escritura y no oramos
al Señor. Es importante tener ese punto, pastor. Sí, es importante lo que decías porque quiero leer el primer salmo, que dice: más bien en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces, nosotros creemos que por ser la Biblia la palabra de Dios puede llegar a formar el espíritu del ser humano de tal forma que le va renovando paulatinamente. Esa transformación de nuestra mente no va a suceder de un día para otro. Es un proceso. La santificación es un proceso. Exacto, es progresiva. Día a día. Y tener en cuenta los dos factores que intervienen. Uno, nuestro propio corazón que nos lleva a esos malos pensamientos. Sí. Y lo otro, cómo alimentamos esa mente para que reaccione así. Porque entre más mala información le demos, obviamente más tendencia a involucrarme en ese tipo de pensamiento. Lutero tenía una frase que él decía: no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan un nido ahí. Así es. Y ese es el tema. Si yo hago el ejercicio de pensar, de examinar lo que estoy pensando y conscientemente evaluar ese pensamiento, es como si, haciendo una imagen, es como si yo tomara lo que yo estoy pensando y me lo proyectara en una pantalla y dijera: ¿cómo es posible que yo esté pensando en esto? Ajá. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué estoy dedicándole tanto tiempo a pensar en esto? Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que hago yo ahí? Lo que la Escritura dice es que nosotros debemos desvestirnos y revestirnos de otra cosa. Si nosotros conscientemente no buscamos anclar nuestra mente, siempre vamos a estar pensando en lo que los factores de afuera, digamos, nos llevan a pensar. Entonces, por ejemplo, veo la propaganda de la Coca-Cola y todo el día quiero una Coca-Cola, quiero una Coca-Cola. Así. Pero yo nunca me detengo a pensar: ¿por qué estoy pensando en eso? Me estoy dejando manipular, me estoy dejando que mis emociones sean gobernadas por una tercera persona, por un tercero interés. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me estoy dejando? Es ahí el dominio propio. Y cuando yo comienzo a hacer ese ejercicio, digo: no, pues yo realmente no tengo necesidad de eso. Me crearon una necesidad y alguien está abusando, se ha metido en mi mente y me quiere manipular porque me está creando un deseo que realmente me está creando una necesidad exacto, que no es real. Que no es real. Sí. Pero yo pienso que ese deseo indefectiblemente tengo que satisfacerlo, y así con todo. No hay, decíamos, ese filtro. Control también. Nuestra sociedad es en extremo impulsiva. Actúa sin pensar. Sin pensar. Qué tristeza, ¿no? Hablando de dominio propio, que es importante para nuestra mente y nuestro corazón, hay un pasaje de Filipenses en el capítulo 4, versículos 8 y 9, que nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Dominio propio. Dominio propio. Es importante cuando nosotros estamos hablando de nuestra mente y de nuestro corazón, ese dominio propio. Pensar en eso que nos está hablando el pasaje. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que era lo que decía el pastor Oduber. Todo aquello que vieron, todo aquello, todo lo que escuchaste, todo aquel ejemplo que pudieron ver, eso es lo que tenemos que colocar en práctica. Eso es lo que debemos pensar y actuar. Y actuar, así es. Miren que ahí hay algo que está diciendo el apóstol, y es que eso debe ser algo consciente. O sea, él dice: todo lo honesto, bueno, todo amable, justo, pero al final del versículo dice: en esto pensar. O sea, él está dando la instrucción. Sí. Y nosotros... es lo que debemos pensar. Exacto, él nos está diciendo: piensa en esto, pero nosotros no buscamos dirigir nuestra mente hacia algo, sino que simplemente dejamos que nuestra mente vaya, que entre cualquier cosa, se desboque y se vaya, y uno pierde horas pensando en nada. Porque si no lo hacemos
conscientemente, por eso es que debemos, sobre nuestro pensamiento también tenemos que ejercer un dominio, un control. Yo no puedo dejar que mi mente vague, simplemente sin dirección. ¿Por qué? Porque eso va a generar desorden. Claro. Eso, digamos que nuestra sociedad está padeciendo del tema de la falta de concentración y todo lo demás, pero es que realmente no está pensando. Ese es el problema. Se deja llevar por la corriente, no hay un pensamiento crítico, no hay nada, y eso está pasando también en las iglesias. Nos llevamos por nuestras emociones, los impulsos, por lo que sentimos, las experiencias religiosas y todo eso, y nadie evalúa eso. Nadie se está deteniendo a decir, ¿y esto sí es confiable? ¿Debo yo decidir de acuerdo a esto? ¿Hay algún otro criterio que deba tener en cuenta? ¿Debo escuchar el consejo de otra persona? ¿Qué diría Cristo sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y comenzar a... Pero no lo hacemos porque nuestra naturaleza precisamente es dejarnos llevar por eso, esas inclinaciones y esos deseos. En la segunda carta a los Corintios 10:5 nos habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa? Llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Sí. Yo pienso que eso también tiene algo muy relacionado con lo que estábamos diciendo anteriormente. Sí. Y es que si nosotros tenemos dominio propio, estamos obedeciendo lo que Cristo nos enseñó o lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Entonces, es importante que nosotros, al momento de que toda esa clase de pensamientos o de cosas externas que llegan a nosotros, poderlos tener cautivas, o sea, ponerlas a un lado al pasar por el filtro de la palabra del Señor o lo que el Señor nos enseñó. O sea, eso también hace parte del dominio propio. O sea, saber a través de, obviamente, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, pero debemos identificar muy bien qué es aquello que obviamente no le agrada al Señor en ese momento, para poder tener cautivos, o sea, apartarlos, que es lo que quiere el Señor, que esos pensamientos no afloren en nosotros. Si llegan, pues no afloren en nosotros, no salgan de nosotros. Aunque, como decía el pastor, obviamente si nosotros colocamos un proyector en nuestra mente va a aparecer muchas cosas de las que llegan a nosotros y que hasta de pronto en algún momento las pensamos. Sí. Pero eso lo expresamos, ¿exacto? ¿Será que nosotros eso llegó, pero nosotros lo desechamos, lo sacamos? Ahí lo importante del dominio propio, en eso pensar. Muy importante que estábamos hablando en el pasaje anterior, en eso pensar de día y de noche, pensar en eso. Es importante que tengamos eso. Meditar de día y de noche. Orar es importante. Hay un elemento interesante y es que hay una metáfora ahí militar en Pablo. Ajá. Porque cuando dice llevar cautivo. Es de la guerra, exacto, de todo ese tema. Ajá. Y él está haciendo esa parte de, es como, eso es un enemigo, o sea, llévalo cautivo, o sea, captúralo, aprésalo. Nuestros pensamientos son enemigos. Los malos pensamientos. Los malos pensamientos, sí, lógico, hay que hacer claridad. Los malos pensamientos son enemigos. Ajá, exacto, porque terminan generando acciones que son destructivas. Que te dañan. Por lo que dice el Señor, si tú guardas, por ejemplo, tuve una experiencia negativa con alguien, de que alguien me dijo algo que me disgustó, si yo comienzo a atesorar eso en el corazón, en el sentido negativo, y me dijo esto, y me dolió, y me hirió, y no sé qué, y esto y lo otro, lo que dice la Escritura es que eso se va a convertir en una raíz de amargura que me va a llevar ¿a qué? A que ese resentimiento va a aflorar en algún momento y va a generar una cantidad de situaciones. Por eso nosotros debemos ese tipo de cosas encapsularlas, capturarlas y desecharlas. Claro. Porque si no van a quedarse ahí permanentemente y lo que va a hacer es que esa persona va a crecer un resentimiento, un odio todos los días. Va a seguir pensando en eso y se va a seguir destruyendo la propia mente él mismo. Así porque es. Entonces la actitud que él va a asumir es la de ya después de que me resentí, me dio rabia, lo que viene es, bueno, ahora sí voy a actuar. Me voy a vengar. Así es. Y comienza el degenere de los actos, porque lo que no solo lo que hablamos
es lo que está en nuestro corazón, sino lo que hacemos, es lo que está en nuestro corazón. Y lo que hacemos, donde lo albergamos. Por eso, cuando uno ve el esquema de la tentación que da la carta de Santiago, la metáfora como si fuera un embarazo, dice, eso se gesta y progresivo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, hasta que da a luz el acto. Pero ese acto no surgió de forma espontánea, así, por generación, ¡bah! Listo, no, eso es algo que se ha venido incubando hasta que se desarrolló en eso. Sí es. Y aquí expresamos que la santificación es un proceso. Así es. No es algo que tú vas a hacer un clic de hoy a mañana. Un clic y ya, listo, no, es un proceso por el que va pasando el cristiano hasta, pues obviamente, el Señor hace la obra completa en él. Dios es el que se debe manifestar en el corazón del creyente a través de su Espíritu y de su Hijo. Dentro del tema dice tener la mente de Cristo. Dentro del tema que está de los pensamientos, de la santificación de nuestros pensamientos. Y dice la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Bueno, yo no sé, aquí me va a corregir el pastor Oduber por lo que voy a decir. Pienso que nosotros como seres finitos y no infinitos como el Señor, nosotros lograremos en algún momento tener algunos rasgos del pensamiento de lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, pero tener la mente del Señor como tal, que fue un ser perfecto que estuvo aquí con nosotros, creo que es bastante difícil. O sea, nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. A imitar. Pero evidentemente que, como decía Carlos, o sea, no vamos a pensar igual que el Dios eterno. Así es. Pero como el Dios eterno nos dio su palabra, si nosotros hacemos el ejercicio de leer esta palabra, de meditarla, de analizarla, esta palabra de Dios va a ir formando nuestra mente de tal manera que vamos a asumir los valores, la forma de pensar, la forma de sentir que hubo en Cristo Jesús también. O sea, ahí es donde, digamos, la mente de Cristo, hay varias cosas. Ya tenemos el Espíritu Santo que nos ha renovado la mente por el nuevo nacimiento, pero todavía decíamos que queda un remanente de pecado en nosotros, que poco a poco el Señor va, digamos, usando la misma metáfora de la Biblia, que es como el oro, va sacando las impurezas y cada día nuestra mente va a ir, digamos, aclarándose, o sea, despejándose y todo lo demás. Pero tiene mucho que ver con la responsabilidad de nuestra mayordomía de la mente, de cómo nosotros formamos. Ahí somos muy responsables nosotros. Claro, cómo nosotros formamos nuestra conciencia. El texto que leíamos ahora decía lo que habéis aprendido, lo que habéis recibido, lo que oímos. De eso somos responsables. Yo conscientemente, ¿qué estoy leyendo? ¿A quién estoy oyendo? ¿Qué estoy viendo? O sea, digamos que todos nosotros recibimos una herencia de conocimiento y la mayoría de nosotros nunca se ha detenido a evaluar esa herencia de conocimiento. Yo tengo, digamos, modelos mentales heredados que yo nunca he posiblemente replanteado. Yo siempre he hecho esto así. Eso no quiere decir que esté bien hecho. Ajá, sí, pero yo siempre lo he hecho así, pero la renovación de la mente es, bueno, voy a evaluar si lo he hecho así mal toda la vida. Yo actúo así porque ese soy yo. Ajá, y eso es una justificación pecaminosa. El que nosotros escuchemos, el que nosotros veamos a otros hacer cosas que para ellos supuestamente se están bien, no quiere decir que eso esté bien hecho o que lo esté haciendo de la manera correcta. Hay muchos modelos o muchas estrategias de asimilación del conocimiento que nos pueden decir que las cosas se hacen de una manera, pero es muy, y quiero hacer aquí, no sé, una parte paralela aquí con el pastor Oduber, y es, ¿será que
de la misma manera que nosotros, como seres adultos, que somos los tres que estamos acá, recibimos un conocimiento, ¿será que de esa misma manera lo reciben los muchachos ahora? ¿De una manera convencional? No, yo creo que no. No. Para No, nada. para nada. ¿Y por qué nos hemos dado cuenta últimamente que es así? Porque hemos estudiado y nos hemos dado cuenta de que de esa manera, obviamente, no es la forma como se deben hacer las cosas. De esa misma manera debemos hacer nosotros con nuestra mente y el dominio que tenemos que tener. Obviamente, si nosotros antes habíamos visto a alguien que hacía las cosas de esa manera, nosotros ahora, de lo que ya sabemos y conocemos de la palabra del Señor, pues nos damos cuenta de que las cosas no se deben hacer de esa manera. Eso es un punto muy claro. O sea, hay muchos modelos y muchos esquemas que se pueden reevaluar y que el que se siga haciendo o el que se venía haciendo de esa manera no quiere decir que esa sea la manera correcta en que las cosas se deben hacer. Entonces, puede haber una manera mejor. O sea, puede ser que eso se dé así, pero pueden haber mejores maneras. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente a la hora de recibir el conocimiento. Y es importante, el pastor Oduber dice, y que eso está sucediendo en la iglesia, Sí. en las iglesias. En las iglesias. O sea, ¿qué está haciendo, qué papel está haciendo la iglesia en ayudar a dar el conocimiento sobre en qué se debe pensar, cómo se debe trabajar el pensamiento del ser humano? Sí, hay Que no debemos dejarnos llevar por nuestros impulsos. O sea, ¿cuál es la labor de la iglesia en esto? Hay que tener algo muy presente, y aquí lo dijo el pastor Oduber, y es que el creyente también tiene que darse cuenta qué es lo que está escuchando, qué tipo de predicación es la que se está recibiendo, o sea, qué tipo de formación en la palabra del Señor o la forma en que nos están explicando la palabra del Señor la estamos recibiendo. O sea, ¿es esa la manera más apropiada? ¿Es eso lo que el Señor quería para nuestras vidas? ¿Eso era lo que el Señor quería explicarnos en su palabra a nosotros? ¿Estamos recibiendo lo que en verdad el Señor quería que recibiéramos de parte de la iglesia? No. O sea, la iglesia tiene una responsabilidad muy grande ahí, y es que decirle a todos los que están dentro de la iglesia como miembros, explicarles y decirles de la manera apropiada, obviamente, qué es lo que quiere el Señor a través de su escritura con todos y cada uno de nosotros. Eso es importante. Vale, Ahí parte esencial de la misión de la iglesia que está descrita en la Biblia es una función docente. Uh-huh. La iglesia dice columna y baluarte de la verdad, pero tiene una función principalmente docente, y eso se ha perdido de la iglesia. Cuando uno ve la misión de Mateo, dice, id, ¿pero a qué? Haced discípulos. Ahora, ¿qué es hacer un discípulo? Ahí mismo en Mateo te dice, enseñándole a guardar todas las cosas que el Señor dijo. Y ahí hay dos cosas, es transmitir el conocimiento, pero también enseñar cómo se aplica ese conocimiento a las diferentes situaciones de la vida. Dice, porque el texto dice, enseñándole a guardar. O sea, yo no me puedo quedar en que la persona ya sabe, entiende, pero si no sabe hacer, si no sabe cómo se pone en práctica, no le he enseñado nada todavía. Porque yo debo ayudarlo a que la persona logre comprender de tal manera que él entienda cómo se hace. O sea, cómo, por eso, por ejemplo, cuando Pablo escribe varias de sus cartas, uno encuentra una de las recomendaciones que le da a Timoteo es, así como me viste hacer, hazlo. Y uno dice, sí. El ejemplo, o sea, él dice, esa situación ya, tú has visto cómo la resolví, ajá, cuáles fueron los elementos, los criterios y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas situaciones no se está enseñando al creyente a pensar cómo es que yo debo vivir. Ahí hay muchas cosas, o sea, hay responsabilidad de parte del creyente porque él tiene la escritura y debe consagrarse a estudiar. Sí. Pero también hay responsabilidad de quienes enseñan, que tampoco se consagran a estudiar realmente y no enseñan lo que deben enseñar. Y por otra parte, muchas veces se cree que transmitir información es ya suficiente. O sea, que mi función es simplemente transmitir algo, pero el discipulado en la Biblia es algo que es integral. O sea,
que es una relación. Por eso Pablo habla de Timoteo como si fuera su hijo. Entonces, la formación del hijo no es simplemente le doy información. Sí, llenarla. Sabe sumar, sabe restar, ya fui un buen padre. Sí. Eso hace parte, eso es una parte. Pero si yo no le enseño a vivir, con eso no hice nada. Y nos está pasando, mira, nos está pasando en todos los eventos. Profesionales que salen y no saben hacer su profesión. ¿Cómo hago esto? No saben. El muchacho, el joven o adolescente que sale de su bachillerato a una carrera profesional o a estudiar una carrera técnica, tecnóloga, lo que vaya a estudiar, y que no tiene las suficientes bases porque lo que se le dio buena información, pero no se le dijo cómo aplicarla. Eso lo estamos viviendo. O sea, eso es algo que no podemos ocultar. El que estemos viviendo que a nuestras generaciones venideras no se les diga la aplicación de lo que está recibiendo. Y como lo decía aquí el pastor, me parece que es una obligación de la iglesia. Es una de las obligaciones de la iglesia dentro de esas funciones como docente. Porque no solamente es que yo le transmito esa información a todos los miembros, pero no les digo para qué les sirve, o sea, no estoy haciendo nada. Eso queda en su mente como una mera información. ¿Qué va a hacer con ella? No sabe. No sabe qué va a hacer con ella. Y hay una cosa todavía más delicada y es que uno no sabe, presumimos que es de buena fe, por no decir otra cosa, pero que precisamente no se enseña, porque cuando se enseña, esa persona inevitablemente va a formar criterios y va a tener cómo discernir ciertas cosas, va a comenzar a hacer evaluaciones, va a comenzar a hacer preguntas. Así es. Y lo que yo tendría que enseñarle a esa persona cuando comienza a hacer esas preguntas es cómo resolverlas desde la escritura. Sí. No resolverla a la manera... No resolvérsela yo, porque si no, yo lo convierto en alguien dependiente permanentemente de mí. Y algunos pastores creen que esa es su función. Todo me lo tienen que preguntar a mí. Pero yo tengo que enseñarle a ese creyente a que piense conforme a la Escritura, a que tenga la mente de Cristo. Amén. Y el discernimiento para decidir frente a las miles de situaciones diarias que no me va a poder preguntar las 24 horas al día. Claro. Entonces, ¿pero qué sucede? Que eso se convierte en un medio de control. Todo lo que vayas a decidir tiene que pasar por mí. Por mí. Entonces, ¿en qué me convierto yo? En quien controla la vida de esa persona. Eso va contra el diseño original de Dios, porque Dios cuando creó a Adán le enseñó, mira, tú debes gobernar esta creación, o sea, y yo debo enseñarle a la persona cómo ejercer su mayordomía, enseñarlo a que él algún día aprenda a resolver las situaciones y quizás lo haga mejor que yo, no que dependa todo el tiempo de que, pastor, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué? Y si se le presenta una situación en la que el pastor no sabe, ya. Si se le presenta una situación que al pastor no le ha acontecido, o si se le presenta una situación en la que el pastor no sabe, sí. ¿Cómo hace? O sea, ¿cómo queda esa persona? ¿Cómo queda esa persona? Queda con un vacío. Así es. O sea, ¿qué hacer? Si supuestamente va a donde alguien que lo va a orientar y le va a dar el consejo para que pueda seguir las orientaciones del Señor y no lo va a hacer. O sea, queda con un vacío muy grande. ¿Y qué es lo que estamos cultivando en ese momento ahí? Una persona que fácilmente se retire de la iglesia como miembro, porque no está encontrando la aplicación de la palabra del Señor en su vida, eso es lo que nosotros creemos que buscan todas aquellas personas que se acercan a la iglesia. Formar un discípulo. Es que ese es el tema, formar un discípulo que él mismo va a ser después maestro. Y aquí es importante, formar un discípulo es eso, ayudarle a que él comprenda la palabra de Dios, entrenarlo para que él sepa aplicar la palabra de Dios y para que en algún momento de su desarrollo pueda hacer lo mismo que se hizo con él, así como el modelo de la Biblia. El modelo de la Biblia es muy sencillo. El Señor llamó a sus discípulos, los instruyó
y después le dijo, bueno, vayan ustedes a ser enseñen. discípulos. Exacto, enseñen. Y es el tema, por eso la comisión enseña, o sea, la mente, a aplicar a cómo se vive, a cómo todo eso. A cómo se piensa, a fundamental. Claro, cómo evaluamos la información que nos llega. Que nos llega. Hoy vivimos en un desorden porque la mayoría de las personas no saben leer críticamente. Así es. Todo lo que les llega creen que eso es cierto. Sí. No saben evaluar lo que se les está presentando, no saben construir un argumento para expresarse o no saben cómo evaluar, y sobre todo porque no se les está educando para eso. Más bien vemos una sociedad que piensa lo que otro piensa. O sea, si yo tengo un mentor y veo que esa persona, o me dejo llevar por los pensamientos de ese mentor y no tengo mis propios pensamientos fundamentados en la palabra de Dios, que es muy triste, ¿no? Sí, es muy triste porque lo que vamos a conseguir es una persona que, entre comillas, está pensando lo que pensó su maestro. Así es. ¿Sí? O sea, aquí lo que no solamente nos interesa, aquí no solamente lo que nos interesa es una transferencia de información, sino que nos interesa la aplicabilidad de la palabra del Señor en la vida de los creyentes. En la vida de los creyentes. Eso es algo que nos interesa en los discipulados. No sé si el pastor Uder me corrige en esa parte. Sí, es que uno se preocupa mucho porque muchas personas parecería tener como objetivo del discipulado que piense como yo pienso, pero realmente es que piense como Cristo. Como Cristo. Y para eso yo tengo que ser el instrumento que lo lleve a la Biblia. A la palabra de Dios. Y de ahí esa persona pueda, meditando en eso, orientar su vida, su mente, su todo. ¿Cuál es el mayor peligro que uno ve? Que eso no se está haciendo de una forma consciente, ni siquiera dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia creo que tampoco. Porque nosotros, creo que todos tuvimos profesores de universidad que calificaban de acuerdo a si el estudiante repetía el concepto como el profesor lo entendía y punto. Ya. Y al parecer ese modelo nos quedó y uno dice, realmente, ¿cuándo ve uno que ha formado bien un discípulo? Cuando ese discípulo tiene la suficiente madurez para asumir criterios personales y que algún día incluso estará en desacuerdo con algo de lo que nosotros pensamos. Y dice, bueno, ya tiene los elementos para hacerlo. Ahora, yo ahí lo que haría es entrar en un diálogo con él y decir, bueno, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo derivaste esa validez? ¿Cómo ves la escritura? ¿Cómo te acercaste? Todo eso. Y entrar en ese diálogo para que la persona o afinque lo que está pensando o lo reevalúe porque hay una falla dentro de su comprensión. Pero cuando nosotros asumimos ese rol de maestros, debemos tener claro qué buscamos. Así es. Y lo que nosotros buscamos es que una persona tenga la mente de Cristo, pero para que eso es posible tenemos que llevarlo a la Escritura, no a lo que yo no que piense como yo pienso, o lo que otro piense, sino que piense conforme a la Biblia, a la palabra. Ese es el reto. Bueno, ha sido tan interesante, bueno, siempre, pero vamos a invitar a nuestra congregación los días, mañana domingo, Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Nos congregamos en el Hotel Puerta del Sol, que está ubicado en la calle 75, número 41D 79, Salón Tarragona. Y también en la Iglesia Comunidad de Gracia de las Moras, que está ubicada en la carrera 22, 57, 39, Villa Catanga. Ahí el horario del servicio es a las 8 de la mañana. Y en el Hotel Puerta del Sol a las 9:30 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Bueno, ya casi se nos agota el tiempo y sería muy importante pues sacar esa aplicación para los creyentes y para los que no son creyentes, ¿sí? ¿Sí? Entonces me gustaría que nos dieran pues las aplicaciones de este tema. Para el creyente, recordar que la escritura es la lámpara que ilumina pues el camino y que la misma escritura, no un solo pasaje, sino muchos,
Desde Josué dice, medita en ella de día y de noche. Los salmos dicen, medita en ella de día y de noche, porque esa palabra de Dios es la que va a formar nuestra mente y nos va a transformar. Luego entonces, pues el llamado a todos los hermanos es que asuman con seriedad y responsabilidad el formar sus mentes, su conciencia. Y para un no creyente, por ejemplo, ¿qué decirle? Que evalúe todo el conjunto de creencias que tiene y que comience a leer la Escritura y a ver los valores que hay ahí y que sea Dios revelándole en su palabra quién es Él, mostrándose, porque hay cosas a las que la mente humana no puede acceder por sí misma. Pascal decía que el logro más grande de la razón es haber reconocido que la razón tiene un límite. Y ahí es donde entra la revelación de Dios. Hablarle al hombre que ha perdido esa orientación de su mente y a decirle, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida que tiene un solo nombre y es Cristo. Es Cristo. Amén, así es. Hermano, ¿tiene algo que decir, hermano Carlos? Bueno, pues, pero sí va a tener algo que decir. Le voy a pedir pues que nos despida ahora en oración, sin antes de todos modos recordarle nuestra invitación de que el próximo sábado sintonice nuestro programa Gracia y Verdad, y vamos a seguir con este tema de la santificación de nuestros pensamientos, pero ya en nuestras emociones, ¿es así? Sí. Y van a estar también lo mismo el diácono Carlos y el pastor Oduber en el programa, así que están cordialmente invitados. Hermano Carlos, por favor, nos despide en oración. Claro que sí. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias, infinitas gracias te damos por este espacio, Padre, en el que podemos hablar de tu palabra, en el que podemos, Padre Celestial, dar esa luz por medio de tu palabra, pero todo eso se hace porque tú lo has dispuesto así, Padre Santo. Gracias, Padre, te damos porque este tema de la santificación de nuestros pensamientos es muy importante para todos nosotros, el tener muy claro que nuestra mente y nuestro corazón están conectados, Padre Celestial, que tú eres el que hace la obra en todos y cada uno de nosotros, para que podamos expresar lo que tú has determinado para todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos por la vida de todos los que nos encontramos aquí en este momento y todos los que nos escuchan en este instante, y suplicamos por los que nos vamos y que nos permitas llegar con bien a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Escuche todos los sábados de 2 a 3 de la tarde su programa Gracia y Verdad, un programa de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Recuerde, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Tropical 1040 AM en el dial. Escuche todos los sábados de 2 a 3 de la tarde su programa Gracia y Verdad, un programa de la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Recuerde, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Tropical 1040 AM